plantearon algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de posibilidad de lo ocurrido con respecto a la muerte de Santiago Maldonado. A mí me interesaba, quizás creo que las exposiciones que vienen después van a tener que ver más propiamente con el hecho. A mí me interesaba plantear algo que tenía que ver con el después en cierto sentido, que es después del hecho, no las condiciones que dieron posibilidad al hecho, sino cómo este hecho se utiliza para otras cosas, ¿sí? Y en ese sentido algo que creo que introduce una serie de novedades en los proyectos de quiebre de las relaciones sociales en nuestra sociedad, y que me parecía fundamental comenzar a estar atento, primero para identificarlas, pero siempre identificarlas tiene que ver con intentar pensar estrategias para confrontarlas. ¿Sí? En este sentido, pensaba en esta campaña que se lanza 20, 30 días después de la desaparición de Maldonado, con la campaña de Con mis hijos no, ¿sí? Y la campaña de llamado a delatar a los docentes que trataran en sus clases la situación de Santiago Maldonado, y esto pensado en una lógica de estrategia de confrontación con algo que siempre fue importante en la sociedad argentina y crecientemente a partir del fin de la última dictadura militar, que era precisamente esos lazos de solidaridad construidos en la interrogación colectiva y la solidaridad con respecto muy especialmente a los casos de violaciones de derechos humanos. Y entonces lo que comienza a aparecer, y tiene un nivel de originalidad muy parecido al que el movimiento de derechos humanos desarrolló en la lucha con la impunidad, y eso que es estudiado incluso en el exterior, está tremendo originalidad, abrir causas en el exterior, ir por los juicios de la verdad, inventar los scratches, encontrar los resquicios y los agujeros en las leyes de impunidad. En este caso, comenzar a interrogarse en distintos espacios, ¿sí? Entonces comienza a aparecer desde el hospital público hasta la escuela pública, hasta la universidad, con distintas iniciativas de médicos o enfermeros que comienzan a llamar en las salas de espera a Santiago Maldonado, o docentes que comienzan a pasar lista y preguntar por Santiago Maldonado, y una serie de reacciones de importante originalidad, ¿sí? Que buscan establecer ese lazo solidario. Pero aquí aparece esto que digo, que desde el 83 es una novedad. Sí, digo, no es una novedad la represión a las cortes de ruta, no es una novedad, digo, hemos tenido desaparecidos en democracia. Esto del 83 para acá sí es una novedad, que es un llamado a la delación colectiva, a prácticas de solidaridad. Me parece que aquí hay un antecedente, que igual también voy a plantear algunas diferencias, pero hay un antecedente en la propia dictadura, es el primer antecedente que podríamos rastrear, digo, del 83 para acá no hay historia de esto, lo hay en la dictadura con el manual de la subversión en el ámbito educativo, que justamente lo que indicaba, como varias de las circulares que saca el Ministerio de Educación de la dictadura en el año 77, después en el año 79, lo que buscaba era precisamente instalar la práctica de la delación, ¿sí? Cómo descubrir si hay su docente subversivo, cómo descubrir si hay estudiantes subversivos, cómo descubrir si su hijo es subversivo, cómo descubrir si su padre es subversivo. Es una serie de prácticas que buscan incluso en el espacio familiar quebrar la relación social a través de la delación. Y esto no es menor, porque la delación podríamos decir que es el gran procedimiento de quiebre de lazo social, porque lo que produce la delación, que es la práctica que busca el terror en los genocidios modernos, más allá de que no estemos en una instancia de genocidio y que se pueda utilizar sin el genocidio, lo que busca la delación es justamente quebrar la relación de confianza, ¿sí? Instalar una situación de desconfianza generalizada que impide la acción social. Entonces, si nosotros estamos desconfiando de todos aquellos que nos rodean, si son aquellos a los que vamos a delatar o aquellos que nos van a delatar, se hace imposible una acción colectiva. Y este es el sentido de la instigación a la delación. Ahora decía, la instigación a la delación es la práctica, que podríamos decir que proviene de alguna manera del propio modelo inquisitorial, es decir, la lógica de la Inquisición, es el primer caso histórico de instalación de un proceso de delación, pero es, podríamos decir, que la línea de continuidad en todos los procesos genocidas modernos. Sin embargo, esa delación
tiene una lógica en el genocidio que todavía es una lógica vertical. Quiere decir, se busca que todos delaten, pero esa delación se hace ante el poder y producto del terror. Entonces, una de las hipótesis de mi trabajo con los procesos genocidas es que el aniquilamiento de población, el secuestro masivo de personas, la existencia de campos de concentración, tiene como su objetivo central instalar el suficiente terror para lograr la delación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de las sociedades pregenocidas, la delación es una práctica lo suficientemente denigrada, rechazada, como para no prender socialmente. Y que entonces se requiere ese nivel de terror para lograr instigar la delación. Lo que pasa es que los sistemas de poder se han transformado en los últimos 30, 40 años, y esto hace que uno tenga que ver con mayor y no con menor preocupación un sistema de delación que logra instalarse sin la maquinaria de terror de un proceso genocida, y además que no opera solo en un sentido vertical. Entonces, la delación, que lo que busca es ir al poder a delatarle dónde está el que está llevando a cabo la práctica que el poder quiere perseguir, sino que también funciona en un sentido horizontal, que es tomar el propio ejercicio del poder en la propia acción para llevar a cabo ese proceso represivo. Entonces la lógica es, sí, llamar a la fuerza de seguridad, denunciar al ministerio o pedir que entre la gendarmería, digo, cosas que de hecho han ocurrido en estos días, y lo paradójico, no solo en espacios de nivel primario o nivel secundario, sino incluso en la universidad. Los dos casos que más conocidos, pero no sé si no hay más, son en la Universidad Nacional de Rosario y la denuncia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en los dos casos por llevar a cabo actividades vinculadas a la situación de Santiago Maldonado, con lo cual perfectamente podríamos tener aquí una denuncia y un intento de acción como parte de esa campaña de delación. Pero lo que decía es, no solamente esta denuncia vertical, sino lo que ha ocurrido particularmente en muchas escuelas de nivel primario, pero sobre todo también de nivel secundario, de nivel medio, es el intento de intervención de los padres en esta campaña de delación, llamando a la sanción de los docentes o directamente retirando a sus hijos del establecimiento ante la existencia o al enterarse o al ser convocado cualquier espacio de discusión sobre la situación de Santiago Maldonado. Me parece que esta lógica de horizontalidad, podemos decir que por un lado agrava la cantidad de acciones posibles en función de la delación, pero sobre todo instala un tipo de quiebre de lazo social que es distinto ya no a todo lo que hemos vivido desde el 83, sino que diría distinto a todo lo que hemos vivido. Porque es este llamado a la movilización represiva, es una característica fundamental del fascismo. Y que en este sentido es interesante, acá es donde queda claro por qué es tan necesario, para qué nos son útiles los conceptos, ¿sí? Porque uno usa fascismo casi como un insulto, ¿sí? Fascista sería lo que se le dice a cualquier tipo que no coincide por derecha con nuestros planteos, pero en realidad esto es un problema cuando uno convierte los conceptos en insultos, porque la última dictadura militar fue muchas cosas, entre ellas genocida, pero no fue fascista, en el sentido que el modo de quebrar lazo social tenía que ver con buscar la pasividad social, con buscar que cada uno quedara encerrado, ¿sí? Muerto de terror en su casa. Esta lógica que instala una campaña de delación, que no solo es delación, sino también llamado a la acción, busca la movilización represiva. ¿Y qué es lo que ha comenzado a ocurrir? Busca que esa lógica horizontal ejerza la acción del poder con o sin la fuerza de seguridad. Que instale el silenciamiento de aquello que molesta al poder con o sin la fuerza de seguridad. ¿Sí? Que actúe la propia población como fuerza de seguridad. Me parece que esto sí tiene otro tipo de gravedad y vale la pena tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no me parece que sea un hecho suelto. Inaugura
un nuevo modo de ejercicio del poder que podríamos decir que es mucho más acorde al momento actual, pero que requiere nuevas herramientas para ser pensado, ¿sí? Y en especial en estos espacios sociales, pero en derecho muy fundamentalmente en este sentido. Yo creo, y vengo diciendo hace tiempo, uno tiene la imagen del funcionamiento social, y esto es normal que nos ocurra, pero siempre atrasa. ¿Qué quiere decir? Cuando las categorías teóricas logran comprender una realidad, la realidad se transforma, la realidad es dinámica. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tendemos a mirar el poder con, por lo menos quienes miramos el poder críticamente, con el modelo más Foucaultiano, ¿sí? Con el modelo de ese poder disciplinario, podríamos decir, de la etapa de hegemonía del capital industrial, del siglo XX hasta los años 70, hasta los años 80, y ese poder que opera en un sentido plenamente vertical, con esas categorías fundamentales de Foucault, de la anatomopolítica y la biopolítica, sufre una cantidad de transformaciones que requieren transformaciones en nuestros modos de enfrentarnos a ese poder, y que tiene que ver con esta transformación de la lógica panóptica, ya no en una lógica de espionaje vertical, sino en una lógica de espionaje y control horizontal, ¿sí? Hoy no sufrimos el espionaje en el sentido que nos espían nuestros datos, sino que le entregamos voluntaria y alegremente nuestros datos a todo el aparato de control, ¿sí? Que no tiene que ingresar hacia nosotros para tenerlos, ¿sí? Y con estos datos se hacen todos los trabajos de estudio, de minería de datos, con lo cual se nos busca manipular desde el deseo, ya no desde la coerción. Y esto implica otras lógicas que instalan modalidades de coerción distintas, ¿sí? Digo, mucho más horizontales, y que empiezan a establecer dificultades para casos como el que tenemos, para situaciones como las de Santiago Maldonado, para intentar construir lazos de solidaridad que nos permitan instalar la preocupación colectiva, la acción colectiva, el intento de esclarecimiento, ¿sí? Y que empieza a ser cercenado no solo desde arriba hacia abajo, sino horizontalmente. Y me parece que este tipo de iniciativa, esta campaña de delación, tenemos que verla como un primer paso, ¿sí? Un primer punto de esta nueva transformación de relaciones sociales, ¿sí? Que no quiere decir que enfrentar la campaña nos permita resolver la situación de Santiago Maldonado, ¿sí? Por eso decía que es un tema que quizás aparece como tangencial, es un tema que fue la excusa de la reacción social sumamente interesante, sumamente original de la sociedad argentina frente al caso de Santiago Maldonado, la que produce esta nueva técnica de aparición, que en un punto nos retrotrae a las campañas de delación de la dictadura, pero en otro punto instala algo nuevo. Primero, porque no requiere ese terror colectivo. Segundo, porque instala esta horizontalidad de la participación voluntaria en esa campaña. Creo básicamente que hay que pensar en estrategias de desarticulación de estas lógicas, y que van a requerir, entre muchos otros actores, también a los actores de este espacio, ¿sí? Hay docentes que han sufrido sanciones, hay docentes que han sido expulsados, se requiere ser muy efectivo y actuar inmediatamente con acciones de amparo, con medidas de protección, con formas de intentar revertir esta aceptación de las lógicas de la delación, porque diría que si no se enfrenta a tiempo, este modo de destrucción del lazo social va a ser una característica central de la posibilidad de quebrar cualquier intento de articulación, de confianza, de acción colectiva, ahí donde empiece a asomar. Esto era lo que tenía para aportar hoy. Bueno,